Vamos a saludar con el doctor. Vamos a saludar con el doctor Jacobo García. ¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha? Sí, sí, yo les escucho, solo que no tenía audio desde la computadora. No sé, cosas raras que pasan. Bueno, pero ya ahora sí nos puede escuchar por teléfono. Doctor, Sí, nos hagámoslo gustaría así. escuchar primero el criterio sobre la declaración de Jaime Nebot. No sé si usted pudo escuchar parte de lo que pusimos nosotros un extracto de las propuestas que hizo el presidente Guillermo Lasso en campaña y donde justamente eran aliados Jaime Nebot y Lasso. Bueno, sí he visto algún extracto, porque he estado un poco bastante ocupado ayer y hoy. Quiero meterle más fondo, pero en resumen, yo creo que el punto central, me parece a mí, es que primero Nebot vuelve a aparecer, ¿no? Ha habido un silencio. Correcto, le escucho. ¿Sí? Sí, lo estoy escuchando, doctor. Lo escuchamos, lo escuchamos. A Alguien ver, interrumpió fue, ya. pero siga. Ok, me refería que creo que lo importante aquí es que Nebot sale del silencio. Ha habido un silencio que ha sido preparado adrede durante un tiempo, y esto se debe a que Nebot sabía que el tema de las vacunas le estaba dando a Lasso protagonismo, capital, agenda, y Nebo sabe medir bien sus tiempos. Entonces él aparece ahora, y creo que lo importante, más allá de los temas concretos que haya tocado, es que reconoce la vacunación, pero empieza a delinear los problemas evidentes que va a tener Lasso, no solo por la situación del país, sino haciendo referencia a la debilidad de gobierno que él mismo eligió. Creo yo que lo central es eso. Luego ya los temas que haya hablado o no, pues podemos discutirlo también, ¿no? Correcto. Le voy a dar paso a mi compañera Carla Aro para que continúe el diálogo justamente. Doctor, muy buenos días. A ver, Buenos días. efectivamente vemos a líderes tanto de izquierda como de derecha ya manifestarse en función de encontrar qué es lo negativo del gobierno. El presidente Lasso habla de que no hay gobernabilidad dentro de la asamblea. Entonces, el tema de no haber gobernabilidad y de no tener mayoría y de quizás, como usted lo manifestó, no haber escogido bien a sus aliados, podemos decir que esto avisora una consulta popular para de una u otra forma darle más gobernabilidad a él, o él debe de irse por la línea de los acuerdos y ceder en ciertas cosas. Creo que es complementario, no creo que sea excluyente, porque, claro, aquí la disputa que se viene es los resultados que va a poder mostrar Lasso a partir de ahora. Si son exitosos, se los va a atribuir él. Si hay problemas, si hay descontento de la ciudadanía o no hay resultados pronto, él va a usar la carta de esa falta de gobernabilidad significa que las otras fuerzas le están bloqueando. Es decir, que están anteponiendo sus intereses políticos al bienestar general del país. Y ahí, en ese sentido, la ahora tiene una ventaja, pero que no sabemos cuánto puede durar, que es la popularidad evidente que le ha dado lo de las vacunas, y que en un país como Ecuador la asamblea siempre tiene desgaste, no está bien vista. Pero aquí meto otro elemento. La pregunta mía sería si eso es suficiente para poner una consulta popular en un país con tantos problemas y necesidades, y que no sabemos todavía para qué es. Es decir, la dolarización, pues qué bien, pero sí, es evidente que ni Correa en 10 años, que se supone que era el que iba a desdolarizar, lo hizo. Es decir, falta, creo yo, todavía un relato a construir por parte del gobierno y de Lasso en el para qué de la consulta, y que la gente le compre la idea de la urgencia de eso y de la inversión que hay que hacer. Eso es lo que yo creo que falta. En este caso, doctor, y usted lo decía, ¿no? Que la gente le compre la idea no en función de decir no tengo gobernabilidad, sino en función de decir necesitamos esto para levantar el país o para hacer esto. Pero eso se Exacto. enmarca
a los diferentes conflictos que está teniendo el presidente Lasso, porque tenemos gremios del sector agrícola, de los maestros, que están poco a poco levantándose, ¿no? Haciéndose escuchar y que no llegan a acuerdos con el presidente. Entonces, ¿usted cree que esto de una u otra manera puede afectar ese discurso que podría dar él en función de mantener ese apoyo, que no lo va a mantener siempre, por más que la vacunación haya sido un éxito? Claro, aquí está justo el otro elemento que continúa la conversación. Ya tiene de antemano, y se está construyendo en este momento, actores de oposición, sean grupos sociales o grupos políticos o grupos de la Asamblea, que están empezando a visualizar, a presionar o a poner en agenda los múltiples problemas de un país descompuesto que ha retrocedido 10 años por diferentes razones, que no vamos a entrar ahora. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya le están poniendo antemano la agenda de problemas y que si Lasso no consigue con la consulta popular, en cierta forma, dar respuesta o dar una respuesta coherente en el mediano plazo para resolver esos problemas, la dificultad que va a tener ahí, creo yo, es convencer a la gente de que realmente tiene la capacidad de resolver los problemas. Entonces, creo que esto va a ser un tira y afloja, dependiendo del tiempo, la agenda y si viene la consulta o no, entre cómo Lasso domina el relato, la agenda que viene y trata de abrir esa brecha de legitimidad entre la Asamblea y el Gobierno, pero a su vez, como decía yo un día, el palo y la zanahoria, es decir, tiene preparado el palo por si no aprueban lo que quiere, pero también tiene la zanahoria donde los incorpora a diferentes fuerzas en pequeños acuerditos o pactos sobre la mesa para disputarse poder en las instituciones. Por eso yo le decía que no es excluyente el camino de la consulta con el camino también de ir buscando poco a poco o ir salvando determinadas leyes y a lo mejor seguimos así durante un tiempo y con eso se contentan y no hace falta una consulta. ¿Quién sabe? ¿Usted cree que ese acuerdo del cual hablamos, ese diálogo, se pueda concretar con la CONAIE? Lo veo complicado, la verdad, porque creo que hay una distancia ideológica en determinados temas, en otros probablemente no, pero en determinados temas veo una distancia ideológica tan fuerte, y más que la distancia ideológica, ojo, es el simbolismo que tiene la medida de los combustibles, porque recuerden que esta fue la marca CONAIE en octubre del 2019, que sí, tuvo resistencia en unos sectores, pero en otros sectores los catapultó como defensores de los intereses populares y no me crean a mí. Hay cifras, hay estudios y hay un resultado electoral donde no es casualidad que Pachacuti, capitalizando desde octubre determinadas cosas, casi pasa segunda vuelta y tiene un bloque en la Asamblea que no es nada despreciable. Entonces, no creo que vayan a dar su brazo a torcer la CONAIE. Y bueno, a ver cómo resuelve esto el gobierno y de qué manera. Tal vez a través de otras cosas que se ceda y esto se va bajando la tensión. Pero yo creo que la CONAIE, y cierra la idea, la CONAIE sobre todo, que está tratando de alinear a Pachacuti, la CONAIE siempre va a ser un contradictor del gobierno. Creo que va a estar siempre en la oposición al gobierno y esto ya es un posicionamiento estratégico más allá de determinadas medidas. Entonces, lo veo muy complicado, pero esto no quiere decir que la CONAIE va a salir a las calles hoy, mañana o en un mes, a lo que sea. O sea, ahí creo que hay que ver también cómo va el desenlace de las cosas, ¿no? ¿Usted no cree que fue un error el gobierno haber negociado con Pachacuti para tener gobernabilidad? Yo desde el primer día lo dije, o sea, me pareció muy arriesgado lo que hicieron, porque sirvió en el discurso unos días este tema del multicolor, la diversidad, somos inclusivos, fíjense cómo fuerzas diferentes en el Ecuador del encuentro nos juntamos, pero eso es una cosa y otra cosa es el día a día, ir aplicando una agenda de gobierno y que los actores de la Asamblea la aprueben sin cuestionar nada, es decir, esto iba a pasar. Entonces, no sé, podemos discutir si había otra vía mejor, pero esta vía era complicada.
Correcto. Estamos dialogando con el doctor Jacobo García, consultor político. Doctor, bueno, estábamos justamente analizando hace algunos minutos el tema de la focalización del subsidio a los combustibles. Y ya esta semana, este fin de semana, un representante de los transportistas nos adelantó algo de lo que va a pasar. No va a haber la focalización. Lo que les va a dar es una compensación por ciertos insumos de los transportistas. Yo creo que ahí va a tener un rompimiento tanto con el sector de los transportistas, porque ellos dicen, bueno, hemos conversado, hemos estado en la mesa técnica, pero el gobierno nos ha hecho esta propuesta, pero nosotros tenemos que llamar a todos nuestros socios y decirles la propuesta que nos ha hecho el gobierno, a ver si están de acuerdo. Claro, es que aquí viene otro problema, o sea, es la otra cara de la misma moneda. Y es que los grupos organizados, gremios, sectores que defienden visiones o intereses particulares, que a veces coincidirán con el interés de la mayoría y a veces no, también ya están moviéndose y están poniendo la preocupación y problemas en la agenda y en la presión al gobierno. Transportistas, arroceros, etcétera, etcétera. ¿Qué diría yo de aquí? Que depende, porque vamos a ver, una cosa es cómo visualiza cada grupo el problema que le demanda al gobierno. Si es una demanda muy particular o muy corporativista, muy centrada en un gremio, pero alejada de la realidad social, creo que el gobierno ahí lo puede manejar, tiene las de ganar. Puede siempre enfocarse en el tema beneficio mayoritario versus bloqueo de unos cuantos. El problema es si algún gremio habla o defiende una propuesta que es de interés mayoritario, como lo que pasó en la CONAIE y Octubre, o le diría yo a algún gremio que tenga fuerza de paralización del país, que aquí ya entraríamos en un escenario al menos complicado. No sé si sería el gobierno el mayor perdedor, aquí habría otra duda, porque insisto, ellos van a jugar la carta de todo es bloqueo y politiquería, nosotros somos el orden y el interés común. Y eso habría que ver cómo resulta. Entonces, conclusión, todos los gremios, todos los grupos en un país descompuesto van a salir a hacer demandas, pero no creo que todos van a tener la misma incidencia, no todos conectan de la misma forma con el interés de la mayoría. Y ahí el gobierno tiene que ser muy delicado y muy inteligente para ver cómo va filtrando, seleccionando y resolviendo los problemas, porque estaremos de acuerdo, nos guste el gobierno o no, que en un país descompuesto no se pueden arreglar todos los problemas del país en un mes. Así que falta una cultura, creo yo, más cooperativa y de pacto de los actores sociales, de los gremios y del gobierno. Si no, colegas, esto va a ser muy complicado de gestionar. El capital político del gobierno es haber cumplido casi con el plan de vacunación, casi que podríamos decir que nos llenó cierta expectativa, pero eso no es todo. La gente no tiene dinero en los bolsillos, la gente no tiene trabajo, la gente sigue siendo presa de la delincuencia, del crimen organizado. Hay una serie de situaciones que de alguna manera a todos nos preocupa a diario. Hay gente que vive en los sectores suburbanos del país que a veces come una vez al día. Claro. ¿Hasta cuándo le dura ese capital político? Con las vacunas no se soluciona, muy poco se soluciona. Era un paso necesario que no tiene poca importancia. Y esto sí le da cierta credibilidad al gobierno para manejar la agenda de lo que viene después y seguir contando un relato donde va cumpliendo pasos. El problema, mi querido amigo, usted lo ha señalado, con tantos problemas, con tantas necesidades, ¿cómo vas focalizando, cómo vas priorizando unas cosas sobre otras? ¿Qué relato montas ahí? Es decir, ¿necesitamos unión para resolverlo? ¿O lo hago en solitario porque todos están buscando otros intereses? Este es el problema, creo yo. Es decir, ¿cuál va a ser el relato del gobierno para focalizar la agenda que viene? ¿Cómo va a contrastar con el resto de actores? ¿Los va a incluir? ¿Lo va a excluir? El palo y la zanahoria que decía yo. Y dependiendo de eso,
tal vez la gente igual le va a dar chance, porque bueno, finalmente sí hay un relato de que los problemas que vimos ahora son de otros gobiernos, por más que unos dicen que gobernaron o no, sí tiene todavía la expectativa el gobierno y la carta para ir mostrando más cosas, pero insisto, ¿qué cosas va a mostrar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cuándo veremos los resultados? Y cierro con esto, usted lo ha dicho, el tema clave es la economía, el empleo. Hay cosas que pueden ser menos agobiantes, que son problemas que se pueden resolver en 5 o 10 años, pero la gente necesita comer y eso se resuelve con empleo. Esa va a ser la carta de disputa, creo yo, incluso relacionada con los subsidios para los meses que vienen. Y veremos si al gobierno le sale bien, si no, va a ser complicado. Doctor, efectivamente usted lo manifestó, ¿no? Tiene que sentarse en una mesa de encuentro y de diálogo el gobierno incluso para poder solucionar estos temas de políticas económicas y fiscales que debe aplicar para mejorar la economía. Yo tengo mi punto de vista, yo considero que al gobierno le está haciendo falta ese actor político que era César Monge, que era el hombre de territorio, el que caminaba, el que sentaba a los diferentes sectores al diálogo, quien ponía las cartas sobre la mesa y quien negociaba, más allá de que el personaje político es y haya sido el presidente Lasso. Yo creo que esa pieza fundamental, ese actor negociador, le está haciendo falta al gobierno. No sé si usted considere lo mismo o cuál sea su percepción, porque tenemos una ministra Vela con mucha experiencia, pero una experiencia de más de 10, 15 años donde ya las cosas han cambiado y donde nuestros gremios, nuestros actores políticos y los movimientos son otros con otros pensamientos. Sí, a ver, sin duda esto es uno de los factores. Yo sí creo, y lo he dicho desde que el gobierno posesionó, que siento que falta esta operación política. Esta especie de operadores de diferente perfil, unos pueden tener más experiencia, otros no, pero el tema clave ahí, yo creo, es alguien que tenga el olfato, la capacidad de relacionamiento, la confianza con el presidente y la interiorización del proyecto y del plan que hay en marcha para ver cómo va incluyendo a diferentes actores en la negociación en diferentes lugares o en diferentes momentos. Creo que eso falta, pero ojo, yo añadiría otra cosa también, porque tengo la sensación de que con eso probablemente tampoco se resolvería el problema. ¿Y por qué digo yo esto? Por dos factores. El primero, porque al haber una asamblea donde 4 o 5 fuerzas son importantes, a veces van a pesar intereses más de bloqueo, o no de bloqueo, de oposición a las medidas, al gobierno, porque esto es legítimo, esto es democracia, porque probablemente no está en su ideario ideológico. Entonces, por mucha operación que haya, no sé si siempre va a haber esa mayoría que le dé gobernabilidad. Y el otro punto que diría yo, creo que también hay que ver la gobernabilidad en un asunto de la cultura política. Y yo tengo la sensación que aquí, desde los gobiernos hasta los asambleístas, los partidos y demás, insisto en el término que dije antes, falta una cultura política cooperativa, que aquí el gobierno, fíjese lo que le digo, más que un operador, lo que creo que falta es la voluntad y la capacidad de haber llamado a un gran acuerdo nacional, pero acuerdo nacional de verdad, no de los que a veces nos pintan por ahí, que son acuerdos de 4 amigos, es decir, sentar desde un principio a ciertos actores de gremios, sociales, fuerzas políticas y demás, empresarios, y decirles, señores, tenemos un país en llamas. No es mi culpa, o quien lo crea, pues qué pena, pero tenemos que ponernos de acuerdo en 4 puntos que dé estabilidad al país, a la agenda política y económica, y nos permita plantear una reactivación, por lo menos en un tiempo. Al no haber hecho esto, el resultado es, con operador político sin él, que va a tener toda esa batalla política para conseguir gobernabilidad. Y cierro la idea. Tengo la sensación que esto al final va a ser como siempre. Cada semana entrante planeamos el Ecuador y luego ya veremos qué pasa. Si hay mayoría aquí, si la mayoría cambia mañana, si el que era antes amigo era opositor, y esto da una incertidumbre tremenda al país que no le hace bien.
Doctor, bueno, ya casi para finalizar la entrevista vamos a tocar un tema más, que es la crisis de gabinete, y en las últimas semanas hemos visto pues renuncias de algunos funcionarios, ha habido cambios también dentro del gabinete. ¿Usted considera que hay una crisis dentro del gabinete del gobierno o simplemente el gobierno está diciendo quien no me funciona, muchas gracias? Bueno, a ver, hay diferentes formas de verlo, ¿no? ¿Se puede llamar crisis de gabinete? Bueno, podría ser, porque como solo llevamos junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses, tantos cambios en carteras importantes, más que crisis de gabinete, lo que sí te puedo decir es, no hay consolidado un gobierno, unos cuadros técnicos políticos y un plan de gobierno, que creo que esto es lo que más nos muestra, más allá de si es una crisis de gabinete o no, que bueno, que sí puede tener elementos, ¿no? Pero al final, creo que esto obedece, insisto, para ver el problema más estructural y a largo plazo, sí hay algo que reprocharle a Lasso. O sea, si lleva en la disputa política 10, 11 años con su partido, tengo la sensación de que faltan cuadros realmente preparados, no en formación o en capacidad de gestión de ciertas cosas, sino cuadros técnico-políticos, los clásicos ministros, ideólogos, acompañantes de un proyecto en un partido, que creo que no son muchos, y al final están probando por aquí y por allá en diferentes grupos, y tengo la sensación de otra cosa y cierro. Creo que también está tratando de ir ajustando el gabinete hacia lo que se viene después, es decir, si ante el escenario de una posible consulta va a necesitar a la gente más cercana suya, sobre todo manejando ministerios claves como puede ser el MIES, porque el MIES es un ministerio de operación política, todos lo han usado así, entonces tal vez también esto responde a, en esta nueva coyuntura donde se viene ya la disputa y el conflicto, voy a renovar esto para asegurar de que meto a gente más cercana aún. Esto podría explicarnos lo de Pablo Arosemena, lo del cambio en el MIES, y el otro lado tal vez sí, puede ser que no han visto resultados en agendas problemáticas como puede ser lo de la agricultura, ¿no? Desde que inició el gobierno estamos con el paro de los arroceros, parece ser que no ha habido solución al conflicto y ahí podríamos interpretarlo más como crisis. Al final, en resumen, puede ser una mezcla de las dos cosas, de falta de cuadros y de proyecto y de capacidad de gobernabilidad. Esto al final deriva en constantes cambios, mayorías móviles, nuevas alianzas y en un país lleno de incertidumbre que no sabemos qué pasará cada semana entrante. Queridos colegas. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Esperemos que la próxima ya no mantenga el teléfono así como lo ha mantenido durante esta entrevista. Discúlpenme, de verdad que no me esperaba que no funcionara el audio. Fíjese, ha funcionado siempre bien, pero bueno, hoy es el día de mi mala suerte. En todo caso, ha sido un gusto y un honor. Por favor, estamos a las órdenes. Gracias al doctor. Un saludo a la audiencia a usted. Gracias al doctor Jacobo García, Gracias, consultor político. Hemos hablado de varios temas de la coyuntura política del país.